Bien, hemos hablado del entorno rural, hemos hablado de la tecnología y, como decíamos con la broma, ¿no? Yasoki Upaga, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de financiación. La tercera mesa la hemos titulado Financiación de comunidades energéticas, cómo financiamos el cambio, modelos viables para proyectos colectivos. Va a estar moderada por Juan Sacri, que es el presidente de Sapiens Energía y de la Asociación Valenciana de Comunidades Energéticas. Es ingeniero de formación con amplia experiencia en el mundo de las energías renovables, sobre todo en el norte de Europa y en el ámbito del Estado español. Va a participar Jordi Soler, que es director de Crow, economista y MBA con más de 2 décadas de experiencia en el mundo de la banca. Es co-creador de Crow, que es una entidad de financiación colectiva con licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y, bueno, en estos años que lleva al frente de Crow ha canalizado inversiones por un importe superior a los 10 millones de euros, con más de 2.000 personas beneficiadas. Vamos a contar también con Borja Payás, director de operaciones de Senda Comunidades Energéticas, ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia. Es el responsable de proyectos y operaciones de Senda, que es una entidad, y él en concreto dentro de Senda, donde pone en marcha comunidades energéticas desde el punto de vista social, jurídico y económico. Vamos a tener también la oportunidad de conocer a Cristina Plumet, diplomada en Empresa por la Universidad de Valencia, MBA Executive por EDEM y presidenta de AFIN SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca, que es una entidad a veces una gran desconocida y que creo que nos va a aportar bastante valor. Vamos a tener de tiempo hasta las 13:15, ¿vale? Después tendremos una intervención por parte del IBACE, que subiré yo a explicar quién es, en este caso Germán Cuñat, que es el jefe de Planificación, Estudios y Energías Renovables. Juan, tienes la palabra. Hola. Hola. Vale, perfecto. Bueno, retomamos después del cafecito. Esperamos que hayáis cargado energía y que os esté pareciendo interesante. Veo que la sala continúa llena, por tanto, considero que es de interés. Y bueno, ahora pasamos a una de las mesas. Se ha hablado de digitalización, se ha hablado de territorio. Pues bueno, las comunidades energéticas necesitan hacer inversiones. Y bueno, yo siempre he participado en alguna mesa de financiación y bueno, comentar que hay diferentes fases, ¿no?, en las que se encuentran los proyectos. Pues cuando creas la comunidad energética, el primer proyecto, 50, 100 kilovatios, estamos hablando de una inversión razonable, pues, 30, 40, 50, 60.000 euros. Y después hay otras comunidades energéticas que ya están en una fase de escalado, ¿no?, de crecimiento. Se ha hablado mucho de economía de escala, de sostenibilidad económica y bueno, justamente lo que hemos querido es reunir en esta mesa a personas que puedan explicarnos de primera mano soluciones, retos y cómo, sobre todo, y cómo resolverlos a la hora de escalar, porque escalar no solo económicamente, lo que queremos es escalar el impacto positivo en el territorio y que ese retorno social que generan las comunidades energéticas, y en este caso con energías renovables, pues quede en el territorio. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una pregunta de arranque general para todos los participantes y diríamos algo así como que si alguien quiere poner una comunidad energética en marcha a día de hoy, ¿cuál pensáis que es el mayor reto a nivel financiero, económico, que se encuentra? Y casi quizás empezamos desde el punto de vista del usuario final con Borja y seguimos después. Pues evidentemente yo creo que si alguien quiere poner una comunidad energética en marcha desde el término financiero, el mayor obstáculo que se encuentra es que al crear esa asociación o esa cooperativa no tiene recursos. Es decir, normalmente suelen ser asociaciones de nueva creación que no tienen una actividad económica de por sí y, por tanto, pues no tienen un balance sobre el cual tú puedas hacer
ningún tipo de estudio ni de análisis de riesgos, ¿no? En ese sentido, yo creo que es, independientemente de que luego hablemos de las soluciones que los que estamos aquí podamos darles a las comunidades energéticas, sin entrar en lo que nosotros podamos aportar o no, yo creo que el mayor obstáculo que se encuentran es esa parte de que cualquier entidad financiera les va a pedir, pues, de alguna forma, una garantía o un aval, ¿no? Y luego ya hablaremos de cómo se soluciona eso en el modelo que nosotros planteamos y los compañeros, ¿no? Pero yo creo que ese es el primer problema que se encuentra, ¿no? En demostrar que tienen un proyecto que es viable económicamente y que tiene la garantía y el músculo suficiente como para aquellos que le puedan prestar el dinero retornárselo. Perfecto, Borja. ¿Cristina? Se ha hablado ya de avales, ya empieza a salir la palabra. Ya me han dado pie, ya me han dado pie. Avales, garantías. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. El año pasado participé como presidenta de la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre y este año Juan ha querido que esté aquí como presidenta de Afines SGR, del Consejo de Administración. La verdad es que habitualmente no suelo hablar yo en foros, es el director general el que habla, entonces me vais a permitir que de vez en cuando eche un vistazo a las notas que me han pasado por si acaso me equivoco en algo. Solo unas líneas o una línea de lo que es Afines SGR. Afines SGR es la sociedad de garantía recíproca de la Comunidad Valenciana. ¿Y esto qué es? Pues es una sociedad de avales que está participada por lo público en un 40% a través del IVF y que luego tiene socios protectores como la banca o como la patronal de la Comunidad Valenciana, y estamos creados en teoría para un poco asumir o participar en aquellos fallos de mercado, en aquellas operaciones que la banca no puede hacer por sí misma sola, sin un aval de la SGR, sobre todo dirigido a las pymes, a esas pymes y autónomos que tienen operaciones en las que no puede entrar la banca sin ese aval. Entonces, bueno, para eso servimos nosotros, con lo cual el tema de las comunidades energéticas, la verdad es que le decía a Juan, la verdad es que no me había planteado tanto una comunidad energética como un proyecto sostenible e innovador, que en esas estamos, y que sí que, por supuesto, la SGR pues está para esto. Y el obstáculo, yo creo que ya lo ha dicho mi compañero, el que no tienen un previo a nivel financiero, ese es el principal obstáculo, el que pues, la situación jurídica pues es diversa, son situaciones jurídicas nuevas y los modelos de ingresos tampoco están estandarizados, con lo cual la banca le resulta difícil obtener un proyecto para su estudio. Por lo tanto, como he dicho, la SGR tiene todo el sentido del mundo en entrar en estos proyectos y además hay una sociedad que se llama CERSA que actúa a nivel nacional, que es la que reavala las operaciones que avalan las SGRs en todas las comunidades autónomas, que para este tipo de proyectos ofrece un refinanciamiento de un 80%. Es decir, que la SGR de la comunidad autónoma solo corre el riesgo de un 20% y eso pues es muy bueno. O sea, que se minimiza el riesgo, por tanto, ya aquí cogiendo un poco la palabra, ¿no?, que vamos a intentar tirar de la SGR de la Comunidad Valenciana, para que hemos sido líderes, permitirme, o pioneros en la implantación de este modelo en el territorio, pues vamos a intentar utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestras manos. Y con esto doy paso a Jordi. ¿Cuál crees, Jordi, que desde vuestra visión de plataforma de financiación colectiva es el mayor reto? Si me permites, antes un par de previas, agradeceros a ti y a todo el equipo de Sapiens la organización de este gran evento y gracias por invitarme. Y también, de cara a la audiencia, porque es una cosa que me encuentro mucho, distinguir entre financiación, la que se devuelve y la que no se devuelve, porque es una cosa que hay mucha confusión, sobre todo al hablar de financiación. Una cosa es una subvención que la recibes con unas condiciones y allí se queda, es a fondo perdido, pero hay otro tipo de financiación, que es el que estamos hablando ahora, que es la financiación, digamos, que hay que devolver. O sea que es importante tener esto en cuenta. Y después, lo que se ha dicho aquí al final, una comunidad energética lo que necesita es una comunidad de personas que quieren tirar adelante una iniciativa. Por tanto, aquí hay necesidad
de tener unos recursos iniciales que tienen que salir de algún sitio. Puede ser también una subvención, podría ser. Hay algunas comunidades autónomas que dan incluso 80.000 euros para eso. Pero al final la cuestión está en poner en marcha un colectivo de personas con una finalidad y con una motivación que necesita unos recursos, pues como os he dicho antes, un programario, un tema jurídico, tiene que constituirse. Por tanto, el reto aquí inicial es poner en marcha esa entidad jurídica que sirva de paraguas para la actividad que quieren llevar a cabo. Ahí van saliendo cosas, ya incluso lo comenta Cristina, lo has comentado tú, Jordi, y alguna pincelada Borja. Un tema de estandarización, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir la financiación para que sea ágil, ¿no? Que cada proyecto que llevemos a FIN, a iCrowd, a otra entidad que pueda financiar o incluso a un inversor privado sea atractivo, comprensible y que podamos, bueno, de una manera sencilla, cualquiera. Sé que hay comunidades energéticas además en la sala, hay gente que las está impulsando y que ya ha hecho varios proyectos y tal. Pues tenemos que ver cómo organizamos esa información para que sea fácilmente analizable por vosotros, ¿no? como herramienta. Y bueno, ahora sí que por tener sobre la mesa las distintas posibilidades de financiación, sí que me gustaría entrar en detalle en que puedan explicar ejemplos, casos de uso, desde sus propios modelos, porque son muy distintos. Es decir, incluso diría complementarios, sí. Podrían llegar a ser complementarios, ¿vale? Entonces, si te parece, Jordi, continuamos contigo. Cómo la plataforma, en este caso iCrowd, a través del crowdlending, muchas veces es importante, creo que... Importante no utilizar esa palabrota. Sí. ¿No utilizarla? Yo no, yo utilizo me gusta más la inversión participativa o la financiación participativa, porque si nos entendemos directamente todos, al final nosotros lo que hacemos es que cada persona es un banco y cada persona le da un préstamo, en este caso, a una comunidad energética. Y nosotros, como plataforma intermediario, lo que hacemos es, si son 100 personas que invierten en un préstamo a una comunidad energética, pues son 100 préstamos que nosotros los convertimos en una única operación de préstamo, financiamos a la comunidad y eso es un préstamo pues, que se tiene que devolver con cuotas. Cada vez que paga la comunidad una cuota, nosotros la volvemos a repartir entre 100 personas, cada una, la parte que le toca de esa financiación. Dicho esto, que es el modelo, al final pues, tenemos que identificar qué necesidades hay de esas comunidades, porque nos hemos encontrado en comunidades que nos pedían financiación para ponerla en marcha, o comunidades que necesitaban ampliar sus instalaciones, comunidades que necesitaban anticipar una subvención concedida para poder justificarla y poderla cobrar. O sea que hay muchas necesidades aunque diferentes. Después tiene la parte de requisitos, pero por ejemplo, porque la gente, seguramente alguien se lo esté preguntando, ¿no? Cantidades, ¿hay alguna limitación en cantidad? En cuanto a la petición de financiación. Sí, aunque después entraremos en detalle en los requisitos. Nosotros como plataforma nos movemos con unos máximos de 200.000 euros por operación. Eso es lo que nos sentimos cómodos, porque al final detrás tenemos pues, un colectivo de gente que está muy interesada en invertir en temas de sostenibilidad y concretamente de comunidades energéticas. Y Cristina, en este caso, por ejemplo, y en relación a lo que comenta Jordi, ya vamos a ir marcando un poco 200.000, ¿no? Estamos ahí en cantidades y si necesito 500.000 euros. O sea, y si una comunidad necesita 500.000 euros, tenemos 200.000 por aquí, el banco a lo mejor presta otro tramo, los socios deberán de aportar de otro trocito, pero aún así la operación no está clara, ¿no? Porque es por lo que se hablaba, ¿no? No hay histórico. ¿Cómo entra Cristina o cómo puede entrar ahí
el modelo de garantías financieras de Afin, por ejemplo? ¿O cómo Claro, podría nosotros encajar? normalmente o nos viene el cliente directamente a hablar con nosotros, el proyecto, o es una entidad financiera la que dice yo no puedo ir solo en este proyecto y necesito de un aval para poderlo ejecutar. Y entonces, claro, ahí nosotros somos intermediarios entre el proyecto y la entidad financiera. Habría que ver, que ya hemos ahí iniciado una conversación de qué pasa con el tema este de la plataforma financiera, ¿no? La que gestiona. Bueno, pues eso lo tendríamos que ver, porque yo lo desconozco, pero seguro que hay una fórmula, porque al final nosotros lo que necesitamos es que alguien ponga el dinero, nosotros lo avalemos y que siempre el análisis de riesgo del proyecto corresponde a la SGR, porque es quien avala. Es decir, da igual la entidad financiera que sea, la viabilidad del proyecto la analiza la SGR. Por tanto, es la SGR la que pide la documentación, la que mira quiénes son los partners, la que analiza cómo está compuesto y la que, bueno, pues igual en este caso tiene que echar mano de otras SGRs para ver cómo funcionan en esto, si hay alguna que tenga más experiencia y ver cómo se ha hecho o hacer una consulta al Banco de España o a CERSA para ver cómo ejecuta alguno de estos proyectos. Pero ese entorno de nosotros, las operaciones en las que solemos entrar son hasta de 1 millón de euros normalmente y nuestra media de operación es de 170.000 euros, 180.000. Es decir, que ahí sí, en 200.000 euros sí que entraríamos. Borja, y vosotros, que siempre que hablamos, ¿no? te lo digo porque me parece súper interesante, ¿no? Que el poder tener un modelo en el que hay un fondo de inversión detrás que facilita el trabajo, dijéramos, al usuario final, se tiene que adherir y, bueno, cabe la posibilidad de que lo financie el fondo. Aparte, vosotros hacéis una gestión integral después de la comunidad energética. Explícanos más en detalle, porque quizás sea el gran desconocido, ¿no? A veces, o pensamos que si hay un fondo no vamos a tener pues, autonomía, que no vamos a tener libertad de toma de decisiones. Vamos a intentar desmontar esos mitos y cómo vuestra propuesta puede funcionar en las comunidades energéticas. O sea, vaya por delante que nosotros, como empresa, no somos una empresa financiera. Nosotros somos una empresa que ayuda a las comunidades energéticas a ponerse en marcha, ¿no? Desde esa fase inicial que hemos hablado antes de ayudarlos a constituirse, si es necesario ayudarles a pedir alguna subvención, hasta la propia ejecución de las instalaciones y la gestión de la comunidad energética, ¿no? Dentro del abanico de servicios que ofrecemos a las comunidades energéticas hay una línea que es la posible financiación de los proyectos, ¿no? La financiación de los proyectos, pues hemos tenido proyectos en los cuales la empresa pues, ha financiado la totalidad del proyecto, proyectos normalmente con subvenciones, ¿no? O sea, que sería financiar la parte que no está subvencionada. Y ahora tenemos proyectos en los cuales estamos combinando tanto la parte de la financiación del anticipo de las subvenciones con cajas locales, en proyectos donde, por ejemplo, se me ocurre en Castilla-La Mancha y Castilla y León, que estamos haciendo algún proyecto, y lo que tratamos es de involucrar también a las cajas locales, a las típicas cajas rurales, etcétera, etcétera, a participar de esos proyectos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacemos una combinación de financiación del proyecto, siempre con el objetivo de que sea un modelo rentable, no tanto, o sea, como primer criterio, que sea rentable para el usuario. Es decir, tenemos que encontrar un modelo financiero que soporte que los usuarios que están dentro de una comunidad energética tengan ahorros. Si no, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, y en base, como primera premisa, de que los usuarios tengan ahorros, que la comunidad energética tenga los suficientes flujos de caja como para poder pagar la financiación que tienen, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre estamos abiertos ha habido proyectos que hemos ejecutado que ni siquiera hemos financiado nosotros, ¿no? Pero vaya por delante que en el momento en el cual pues Senda cofinancia uno de esos proyectos o financia al 100% de alguno de esos proyectos, nuestra garantía es la gestión.
el ser capaces de poder gestionar esa comunidad energética para evitar cualquier tipo de problema en la operativa o en la operación que pueda suponer que esa comunidad energética no es viable para hacer frente a sus pagos, ¿no? Y esto, pues bueno, luego lo comentamos más si queréis en detalle. ¿Qué hacemos? Pues no hacemos solo proyectos de fotovoltaica, ¿no? Antes se ha nombrado, ¿no?, que las comunidades energéticas no es autoconsumo colectivo solo, ¿no? Pues metemos la parte de almacenamiento, hay parte en casi todos los proyectos tenemos puntos de recarga de vehículo eléctrico, ¿no?, porque entendemos que es una nueva línea de ingresos hacia la comunidad energética que va a ayudar a que ese modelo sea más sostenible a lo largo del tiempo. Y por poneros un ejemplo, este año, y un poco haciendo referencia al Se Implementa, ¿no?, que Sara lo comentaba antes, pues nosotros tenemos proyectos que teóricamente vamos a ayudar a esas comunidades energéticas a ponerse en marcha, y hay proyectos desde 150.000 euros en Castilla-La Mancha a un proyecto de 1.600.000 euros, ¿no? O sea, en ese sentido, pues tenemos el abanico un poco más abierto. Si bien es cierto, los proyectos más pequeños son más fácilmente financiables con cajas y con bancos no tan tradicionales, y los proyectos que son más grandes, pues ahí normalmente suele ser más labor de financiación propia. Y en relación a eso, pasamos al siguiente bloque. ¿Qué requisitos, pues por ejemplo, qué pedís a la comunidad energética para valorar los proyectos? Y vamos a ir viendo cada una de las entidades, porque este es uno de, al final, en este caso están los compañeros también de Caixa Popular por aquí. El año pasado participaron en la mesa, pues hay un convenio con la Asociación Valenciana de Comunidades Energéticas, que se han financiado varios proyectos en la Comunidad Valenciana, y hay unos requisitos, ¿vale? De documentación, de información que hay que proveer. ¿Cuáles serían un poco los requisitos? O sea, hay documentos más estandarizados, ¿no? Pues oye, pues hasta la corriente de pago de Seguridad Social, de Tesorería de la Agencia Tributaria, etcétera, etcétera. Nosotros nos fijamos, o sea, yo diría que para nuestro análisis y nuestra viabilidad interna de los proyectos hay 3 requisitos que son indispensables, ¿no? El primero, como os decía, es tener, y perdonadme un poco la expresión, tener un plan de negocio para esa comunidad energética, ¿vale? O sea, que se demuestre que van a existir unos ingresos y los ingresos están en línea con los costes de gestión de esa comunidad energética, que permita con cierta garantía establecer que a lo largo de la vida útil de esas instalaciones que va a acometer la comunidad energética existen esos flujos de caja suficientes como para pagar. Porque ¿durante cuánto tiempo soléis vincular en los proyectos? Lo intentamos vincular a la vida útil. A la vida útil, 25 años. A 20. 20 años. Lo hacemos a 20. Si bien es cierto, hay una parte dependiendo del proyecto, hay una parte de la financiación que la llevamos a 20 años, otra se puede llevar a 10 y otra es a corto plazo, que suele ser la parte de la subvención, que se devuelve normalmente pues, en plazos de 2 años, ¿no? En ese sentido, ya no tanto para la entidad financiera o para el ejecutor del proyecto, es decir, si no tienes un plan de negocio que sea viable, no te pongas en marcha. O sea, que es que para la propia seguridad de los usuarios, ¿no? Más allá de esa viabilidad económica del proyecto, pues hay cosas que nosotros valoramos como pues dónde van a estar esas instalaciones, si tienen una seguridad jurídica, si es una entidad. Normalmente sabéis, o tú sabes, pero la gente no, que nosotros solemos trabajar en proyectos de comunidades energéticas donde las entidades locales forman parte de la entidad jurídica, ¿no? Y, por tanto, existe ese convenio entre la entidad local y la comunidad energética para el uso y ocupación de cubiertas públicas, ¿no? O espacios públicos. Eso es una garantía de seguridad, ¿no? Es decir, que yo tengo una instalación tengo una instalación que ha puesto la comunidad energética en un tejado público donde el ayuntamiento es miembro de la comunidad energética, me da cierta seguridad. Da seguridad en cuanto a pues que no va a llegar mañana un problema con un propietario y va a querer que esa instalación se vaya, y por tanto exista un riesgo de impago, ¿no? Y por otro lado, otra de las cosas que solemos tener atada es la parte del consumo, ¿no? Que exista un compromiso de consumo, ¿no? Y que tengamos miembros que puedan hacer de grandes consumidores y si tuviéramos algún problema o algún riesgo en el que parte de los socios salen, porque nosotros apostamos por un modelo en el cual los socios no tienen que hacer ninguna aportación económica, ¿no? Y por tanto pueden entrar y salir cuando quieran,
tenemos que ser capaces de cubrir ese posible riesgo de salida de un usuario con otros usuarios, con un usuario que pudiese suplir a ese conjunto de usuarios que se hubieran ido. Gracias, Borja. En este caso, Jordi, y como Cristina en este caso va al hueco de que no pueden cubrir los modelos más tradicionales, nos cuenta después. Jordi, en vuestro caso, los requisitos, intentemos ser más pues al final, enunciativos, que si no, para no repetirme con Borja, lo que sería que para nosotros es muy importante quién es el interlocutor a largo plazo, un tema de gobernanza. Es decir, quién está detrás de esa cooperativa, o puede ser una comunidad energética, no solo es cooperativa, hay que son asociaciones, pero al final, no sé, la primera vez que nos encontramos con alguien que nos pedía financiar una cosa que era una comunidad energética, pues que están aquí, son los de Luco Energía, de Teruel, pues dijimos a ver quién está detrás y nos demostraron, hemos hecho los números, vamos a hacer esto, hemos constituido una cooperativa, la vamos a gestionar nosotros, somos las 4 personas promotoras, hemos pasado por todas las casas del pueblo, se han hecho todos socios. Claro, eso nos daba una seguridad de que ahí hay una implicación social detrás. Claro, que Borja ha hablado, ¿no? Es el vincularnos a largo plazo. Jordi está comentando, aunque venía después en la preparación de la mesa, ¿no? Pero esa parte más de que hay gente profesional detrás, ¿no? que va a garantizar. Exacto. Puede ser ellos mismos que ya los mismos creadores de la comunidad energética sean suficientemente, desde nuestro punto de vista, profesionales como para llevarla a cabo, como el caso de Luco, pero hay otros casos como Sapiens Energía, por ejemplo, que sois vosotros el interlocutor a largo plazo. Y nosotros, cuando hemos financiado proyectos a Sapiens, pues lo que hemos valorado principalmente es vuestra experiencia y que vosotros estáis detrás. Y, pues, por ejemplo, pues, otros casos que no hemos financiado directamente a la comunidad energética, pues hemos financiado a los participantes. Hay una propuesta muy interesante de la comunidad energética de la Vall d'Uixó, y que ellos lo que estamos haciendo es financiar a las empresas que se conectan a la comunidad energética, financiándoles la compra que hacen ellos del derecho de uso de una parte de la cubierta a la cual se conectan. O sea, hay muy diferentes modalidades, pero al final siempre valoramos quién está detrás. O sea, los propios gestores que nos dan confianza, esa entidad, como puede ser Sapiens, como puede ser la Comunidad Energética Plana. Hay otros casos en Cataluña hay una cooperativa de segundo grado que gestiona muchas cooperativas que son comunidades energéticas. Por lo tanto, tienes ahí un interlocutor a largo plazo y que te sirve también para gestionar e interactuar con muchas comunidades diferentes. Y eso también es un valor añadido que consideramos que es muy importante de cara a darles la confianza, en este caso, de los inversores que están detrás de nuestra plataforma. Y Cristina, en esa línea, ¿cómo podría la SGR o cómo crees que podría complementar justamente eso, ¿no? O sea, esa gestión profesionalizada, esos proyectos más incipientes, ¿no? De fallo un poco más de dónde está el fallo del mercado, ¿no? Dónde está el hueco que no llega las soluciones tradicionales. ¿Cuáles serían los requisitos, el riesgo que estaría dispuesta a...? Porque hay una valoración, ¿no? Financiera de los proyectos. Sí. Aquí me han marcado, y sí que coincide la evaluación, porque al final la viabilidad económica clara, es verdad que tú no tienes el pasado, pero sí tienes el futuro, tienes que tener ese plan de negocio. El proyecto debe demostrar que los ingresos cubren operación, mantenimiento y servicio de la deuda, muy importante. Estructura jurídica definida. La comunidad energética debe de tener una fórmula jurídica clara o socios identificados, claros, que también es lo que están diciendo, ¿no? ¿Quiénes son los socios? Y un proyecto técnico sólido. Debe existir estudio técnico, presupuesto detallado, proveedor o instalador identificado. Y cuando estos 3 elementos están bien estructurados, pues es financiable. Es decir, al final, yo siempre digo que la SGR es verdad que está para cubrir fallos de mercado, pero también es verdad que tampoco podemos, o sea, el análisis de riesgo se ha de hacer. Es verdad que a veces el análisis de riesgo asume más riesgo del que podría asumir
una entidad financiera haciéndolo sin aval, por supuesto, para eso estamos, pero tampoco un riesgo No, es importante ese matiz porque a lo mejor se entiende que la SGR va a financiar todo, ¿no? Entonces, y hay algo muy importante que eso me lo apuntaban y que no me lo han puesto aquí o yo no lo veo, y es que tiene que tener al menos un empleado. O sea, esa estructura tiene que tener al menos un empleado, justificar que hay un empleado. Con lo cual ahí ya yo entiendo que depende de la estructura de la comunidad energética, puede haber... Ahí tendremos que trabajarlo porque piensa que muchas de las entidades, incluso de un cierto tamaño, son asociaciones. Tenemos que ver si ese empleado se puede sustituir por un gestor profesional, eso es. como comentaba Borja, y en este caso... Eso seguro que sí se puede hacer, pero habrá que contar con la aprobación de esa excepcionalidad. Que, como ya he dicho, que como somos entidades que estamos supervisadas por el Banco de España y sobre todo para cumplir el refinanciamiento de CERSA, pues hay que justificar bien el por qué, pues porque es una situación diferente. Exacto. Entonces, por eso ahí tenemos que hablar. Sí, a ver si conseguimos darle forma y tenemos sobre la mesa otra solución y vamos a encarar ya el final de la mesa, en este caso. Aquí ya hay comunidades energéticas que tenéis varias instalaciones, varias en marcha. Se hablaba Pedro, no sé si aún continúa, es que no veo, pero comentaba Pedro, ¿no?, de pasar del kilovatio al megavatio. Eso es una conversación que ya llevamos teniendo hace tiempo. Es un reto porque no por tamaño, sino porque hasta 100 kilovatios la tramitación, y hemos estado en la mesa antes de tecnología, es relativamente más sencilla. Lo que pasa es que así somos muy pequeñitos y no es que tengamos ambición ni capacidad. Tengo que deciros que desarrollar un megavatio nos cuesta lo mismo que 100 kilovatios en trabajo. O sea, no a priori, pero ¿qué es lo que pasa? Pues los requisitos son mucho más complejos, ¿no? Entonces, si queremos escalar, o sea, si queremos escalar los proyectos, ¿cómo pensáis que si, pues por ejemplo, no sé, necesitamos estructuras financieras más complejas? Oye, pues no vale solo con la asociación, sino que necesitamos una SL porque el tamaño del proyecto lo requiere. Oye, pues no lo sé, si hace falta o no, ahora me decís, ¿no? ¿Y cuándo tiene sentido o cuándo tendría sentido, en este caso, según el tamaño del proyecto, recurrir a entidad bancaria, a tener garantías, subvenciones? O sea, ¿cómo empezamos? Si queremos realmente ya escalar, es decir, tenemos 10 instalaciones y quiero hacer 15 instalaciones de 100 kilovatios este año, o 20, y eso pues a una media de 80.000 euros, pues necesito 800.000 euros. ¿Cómo se plantea eso o cómo se puede ver eso desde vuestras entidades? Pues si queréis empiezo yo. Quiero decir, yo creo que esa situación es favorable, para empezar, porque si vas a escalar es porque ya has demostrado que estás operando bien. Si no, no te vas a meter en el follón de multiplicar por 3, por 4, por 5 la actividad que puedas desarrollar. En ese sentido, volviendo un poco a esos principios que nosotros, que creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, oye, que exista una gestión profesionalizada de la comunidad energética, que yo creo que es un poco a lo que se refería Cristina, ¿no? Y ya no sé si eso tiene que ser un empleado propio o puede ser una subcontratación de cualquier entidad, como podemos ser nosotros en la parte de la gestión. Entonces, el hecho de que la comunidad energética vaya a crecer no lo veo un problema, sino lo veo como algo positivo porque ha demostrado que tiene la capacidad de crecer y la capacidad ha sido capaz de gestionar bien inicialmente el proyecto y puede ir hacia más, ¿no? Los criterios entiendo que son exactamente los mismos. Se va a medir exactamente lo mismo, ¿no? Se va a medir el riesgo operacional, se va a mirar que el proyecto sea sostenible económicamente y que sea un proyecto técnico que tenga consistencia, ¿no? En cuanto a si la entidad jurídica tiene o no que cambiar, yo creo que llegará un momento en el cual
con cierto volumen, la asociación se queda un poco corta, ¿vale? Y habrá que ver si necesita de ese cambio jurídico, ¿no? Pero en principio yo no creo que esto sea un problema. Al revés, yo creo que son buenas noticias. ¿Cómo lo veríais vosotros en este caso? Yo creo que ¿Sería una limitación, Cristina? Que en fuera los asociación, 800.000 cooperativa. entraríamos, seguro. Claro, depende de lo que exceda esto del 1.000.000 de euros. Habría que ver si se necesita una financiación sindicada, si tienen que haber otros... ¿Qué significa sindicada? Pues que haya, o sea, que haya una financiación compartida en la que tú avales parte del proyecto, pero no avales todo el proyecto. Que los socios pongan más Una dinero. parte. Exacto. Otra entidad, ¿no? Quizá. Otra entidad, eso es. Que no De dependa. la cofinanciación es Sí, esa bastante cofinanciación. habitual. Sí, incluso a veces nosotros también trabajamos incluso con otras sociedades de garantía recíproca. Entonces, bueno, pues así se reparte el riesgo. Depende de dónde esté ubicada, porque al final esto es nacional. Entonces, depende de dónde esté ubicada la instalación o depende de si ese proyecto que tú dices escalable no es todo en la Comunidad Valenciana, sino que hay otra comunidad autónoma, pues se puede recurrir a otra SGR y entonces se comparte ese riesgo, con lo cual es más fácil. Pero al final el estudio, ya lo ha dicho el compañero, el estudio de viabilidad tiene que ser el mismo, el estudio de riesgos tiene que ser el mismo, lo que pasa es que la cantidad se multiplica y también ha dicho, si ya tienes una experiencia probada porque buscas escalar el proyecto, desde luego que será más fácil avalar esa operación. Pero sí que tendrías que contar con otras posiblemente otras sociedades de garantía recíproca o estudiar ese proyecto en su conjunto para ver de qué forma, pues incluso decirte pide financiación por proyectos y así no lo agrupas. Y lo que está claro es que el promotor se tiene que mojar. Sí. Me refiero a la comunidad energética y, por ende, sus socios, ¿no? Si no, Claro. ¿cuándo vas a pedir financiación, Sí, Jordi? sí. Yo lo que decías, yo veo muy factible, por un lado, replicar casos de éxito, que aquí hemos dicho unos cuantos, pero también cofinanciar operaciones, pues plataformas con bancos o incluso alguna operación la hemos planteado, plataformas con banca pública, también lo hemos planteado, de manera que podemos vehicular. Yo constato que si alguna queja recibe nuestra plataforma es que los inversores que están decididos a apoyar comunidades energéticas nos piden más proyectos. O sea, aquí lo dejo. Y después, la gracia, digamos, o el valor añadido que podemos dar nosotros es que al financiar con dinero de personas hay una trazabilidad entre la gente que pone el dinero, que invierte en un proyecto, lo hace poniendo su dinero de manera finalista a un proyecto de una comunidad energética en un sitio concreto. De manera que puedes generar aquí muchas complicidades locales. Es decir, por ejemplo, cuando hicimos el primer proyecto en Luco nos pidieron, no, durante el primer mes solo que pueda invertir gente que nosotros la invitemos para crear comunidad. Ellos. También hemos hecho muchos proyectos que solo se podía invertir inicialmente, de manera preferente, si tenías alguna vinculación pues, geográfica o profesional con el proyecto. De manera que aquí se crea una complicidad y imagínate pues, que vamos escalando y vamos a dar prioridad a la gente que participe en una comunidad energética para que sean los primeros que financien a otras comunidades energéticas y crear así unos vínculos entre unas personas y otras que comparten esa iniciativa, esa voluntad de crear estos entes que van a gestionar una comunidad y van a gestionar la energía de manera compartida. Y ya, para cerrar, gracias Jordi, si dentro de 10 años miramos atrás y decimos lo hemos hecho bien, en tema de financiación, ¿qué tendría que haber pasado? Perdón, ¿puedo repetirla? Si dentro de 10 años miramos atrás, vamos a intentar ponernos ahí, y decimos, en tema de financiación para comunidades energéticas, lo hemos hecho top, ¿qué tendría que haber pasado? ¿Qué tiene que pasar? Pues yo creo que... Muy breve, para cierre. Pues yo creo que tiene que
Lo habremos hecho bien cuando las entidades tradicionales entren a financiarlo. ¿Por qué? Porque será completamente estandarizado, existirá un marco jurídico que dé seguridad a los proyectos y se entenderá qué son las comunidades energéticas como un modelo de negocio. Gracias, Borja. Cristina, Yo ¿tú qué opino crees? lo mismo, que al final el que no necesites esos avales o no los necesites en la misma cuantía, desde luego, y sobre todo el tema de la profesionalización. El tema de la profesionalización yo creo que tiene que influir mucho a la hora de la financiación. Cuando uno financia, si hay una profesionalización detrás, da mucha más confianza y al final, bueno, pues las entidades financieras yo creo que entrarán en esto seguro. O sea, estamos en un momento incipiente, ¿no? Y es necesaria esa profesionalización. Bueno, al final es ver casos de éxito en esa profesionalización, tanto en la puesta en marcha como en la gestión a largo plazo, de hacerlas viables. Si las comunidades energéticas por sí solas no son viables económicamente, no van a encontrar financiación. Exacto. Por tanto, el reto está aquí. La financiación, digamos, es el resultado de un buen planteamiento de constitución y de gestión a largo plazo. El éxito vendrá que podamos replicar pues, de manera recurrente esos modelos de éxito, casos de éxito. Bueno, pues yo me quedaría un poco como cierre, ¿no? Pues como palabras clave, profesionalización, estandarización y que podamos de manera sencilla trasladar nuestras necesidades a los diferentes actores que nos pueden proveer, en este caso, de financiación. Muchas gracias.